finalidad de la ley. Este principio indica que la ley se aplica hacia el futuro y no hacia el pasado. El fundamento, digamos, o el motivo de la existencia de este principio es la seguridad jurídica, porque si uno adquiriera un derecho cumpliendo todos los requisitos que la ley indica para ser titular de ese derecho y luego a posteriori viniera una ley que modifica esos requisitos más exigentes, no habría derecho alguno que uno pudiera adquirir. Entonces, la tranquilidad de las personas y de las familias cuando adquieren un derecho se basa en la existencia de este principio. Pensemos, ¿a quién va dirigido? ¿Al juez o al legislador? No, al legislador no. El legislador puede dictar leyes retroactivas. Lo que no puede es, mediante el dictado de esa ley, conculcar o violar derechos que están amparados en garantías constitucionales. El principio va dirigido al juez, que cuando está en su escritorio decidiendo un expediente, dictando una sentencia, sabe que tiene que aplicar la norma hacia el futuro y no hacia el pasado, que no la puede aplicar retroactivamente. Pensemos en el fundamento de este principio. Se han ensayado distintas teorías al respecto. Por ejemplo, Vélez-Sarsfield se fundaba en la teoría de los derechos adquiridos. Él decía que la ley nueva que entraba en vigencia no podía afectar derechos adquiridos. ¿Y qué era un derecho adquirido? Un derecho adquirido, según ha dicho también la Corte Suprema, se adquiere un derecho, como dijimos hace un ratito, cuando se cumplen todos y cada uno de los requisitos que la ley impone para adquirirlo. En ese caso, ese derecho ya forma parte de mi patrimonio y no puede venir una ley posterior a arrebatármelo. Eso es un derecho adquirido. En cambio, decía Vélez que sí podía afectarse un derecho en expectativa, es decir, una esperanza de derecho que necesita de la acción fecundante del tiempo para convertirse en algo concreto. A ver, por ejemplo, una diferencia entre derecho en expectativa y derecho adquirido. Como habíamos dicho en la primera clase, un señor que tiene la edad y los años de trabajo suficientes se acoge al beneficio de la jubilación. La ANSES, que es el organismo que lo concede, le otorga la jubilación, el señor comienza a gozar de la jubilación. A posteriori se dicta una ley que eleva la edad jubilatoria. No le podemos decir a ese señor, bueno, vuelva a trabajar porque se elevó la edad jubilatoria. Ese es un derecho que él ya tiene adquirido, incorporado a su patrimonio. En cambio, si es un señor que todavía le falta un tiempito, poquito tiempo para poder jubilarse, de acuerdo a la normativa vigente, tiene la esperanza de poder jubilarse en poco tiempo, pero sale una ley que eleva la edad jubilatoria, ahí no podemos decir que se esté afectando un derecho adquirido. Él tenía una expectativa, una esperanza de derecho. Eso es lo que se llama derecho en expectativa. Y Vélez, justamente, que tenía organizado este tema en los artículos 3, 4, 5, 4044 y 4045, en el 4044 se refería a los derechos adquiridos y en el 4045 a los derechos en expectativa y a las meras facultades, diciendo que la ley nueva puede afectar derechos en expectativa o facultades que el particular no hubiera ejercido hasta el momento. No las ejerció y la cambiaron, bueno, eso no es afectar un derecho adquirido. Dentro de este sistema de Vélez había dos excepciones en el sentido de que dos casos en que la ley podía ir hacia atrás. El principio era la irretroactividad de la ley, Vélez lo afirmaba contundentemente, pero había dos excepciones. Uno era el orden público, y decía Vélez que nadie tenía derechos irrevocablemente adquiridos contra una ley de orden público. Por lo tanto, la ley podía afectar un derecho cuando la ley era de orden público. ¿Y qué es el orden público? Creo que hay tantas definiciones como autores, pero el orden público son todas aquellas normas que regulan instituciones importantes para la existencia de la sociedad. La familia, la propiedad, bueno,
Esa era una de las excepciones. Otra excepción era la ley aclaratoria. A veces hay leyes que son oscuras y es necesario que se dicte otra ley a posteriori para aclararla. Entonces, esa ley aclaratoria, obviamente posterior, forma un todo con la ley anterior, y esa ley aclaratoria, por supuesto, va hacia atrás. Cuando se dicta una ley oscura, ocurre un caso que hay que resolver y después se dicta la ley aclaratoria, bueno, esa ley aclaratoria necesariamente va hacia atrás para resolver ese tema junto con la ley aclarada. Salvo que ya en el interín, hasta que se dicte la ley aclaratoria, se hubiera dictado sentencia, en cuyo caso ya hay cosa juzgada. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que para que se trate de una ley aclaratoria tiene que ser verdaderamente aclaratoria, o no una ley modificatoria, no que se le ponga el rótulo de ley aclaratoria a lo que es una ley modificatoria. Bueno, este era el régimen de Vélez, pero el tema de los derechos adquiridos no era el único fundamento para explicar la existencia de este principio de retroactividad de la ley, sino que, por ejemplo, estaba la teoría de los hechos cumplidos, de Rouvier, un autor francés. ¿Qué decía esta teoría? Que cuando un hecho ocurrió en el pasado, bueno, cuando digo el pasado me refiero antes de la ley nueva, cuando ocurrió antes de la ley nueva, el hecho produjo todas sus consecuencias, se agotó y se terminó, no puede venir la ley nueva a querer abarcarlo dentro de sus previsiones, ya está terminado el hecho. Es lo mismo que dice Jambias del consumo jurídico. Ya se consumieron totalmente los efectos y la ley nueva no puede aplicarse a ese supuesto. Tengamos en cuenta que la ley 17711, que yo les dije que la vamos a mencionar tantas veces en el curso, modificó el Código de Vélez, o sea, modificó el artículo 3, derogó el 4, el 5, el 4044 y 4045, y el 3 lo redactó de una manera diferente. De todos modos, el artículo 3 sigue afirmando la existencia de este principio de irretroactividad de la ley. Dice que la ley es irretroactiva, sea o no de orden público. ¿Ven? Desaparece la excepción del orden público como permitiéndole a la ley ir hacia atrás. Y dice específicamente que el legislador puede dictar leyes retroactivas siempre que no afecte derechos amparados en garantías constitucionales. Obviamente, el legislador puede en determinadas materias dictar una ley que vaya hacia atrás siempre que no afecte un derecho que está amparado en una garantía constitucional, como el artículo 17 del derecho de propiedad. Esto está dicho expresamente, pero aunque no lo dijera el artículo, esto sería así. Aunque no dijera que el legislador no puede afectar esos derechos, de todos modos sería igual porque obviamente no los puede afectar. ¿Qué es lo que dice este artículo 3? Que luego se convierte en el artículo 7 del actual Código Civil y Comercial de la Nación. Que a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de relaciones y situaciones jurídicas existentes. Bueno, vamos a explicar qué es una relación y una situación. Una relación jurídica es una vinculación entre personas, esencialmente dinámica, variable, destinada a durar poco tiempo. Por ejemplo, la vinculación que une a dos personas en un contrato. Un contrato no dura eternamente, tiene un plazo, o bien es instantáneo. Y una situación, en cambio, nos da una idea de más permanencia, como, digamos, la situación familiar, padre-hijo. A estas relaciones y situaciones se le aplica la ley nueva en forma inmediata, siempre que se trate de ley imperativa. A ver, ahora lo explicamos. Ley imperativa y ley supletoria. Hay que recordar primero esta distinción. Ley imperativa, la que los particulares no pueden dejar de lado porque se refieren a temas importantes para la sociedad, y los particulares no pueden regirse de otra manera que no sea la que la norma establece.
En cambio, la ley supletoria está librada a la voluntad de las partes. Si no les parece adecuada para su contrato, la norma la pueden dejar de lado y pueden regirse de otra manera. Por ejemplo, la mora, que es, digamos, el retraso en el cumplimiento de la obligación, que es importante porque de ahí se empiezan a calcular intereses, por ejemplo, se produce automáticamente cuando hay un plazo. Pero las partes podrían decir, ay, mire, yo soy medio despistado y prefiero que primero me interpele, me exija el pago antes de entrar en mora. No hay ningún problema en que las partes lo puedan cambiar, pero si las partes no cambian lo que el código dice, por eso se llama supletoria la ley, se aplica lo que dice el código porque suple la voluntad inexpresada de las partes. Es distinto la aplicación de la ley nueva cuando la ley es imperativa o cuando es supletoria. Cuando la ley es imperativa, la ley nueva que entra en vigencia se aplica a las consecuencias de relaciones y situaciones jurídicas existentes. Si hubo un contrato que se celebró antes de la ley nueva, pero que sigue produciendo sus efectos ahora después de la ley nueva, a ese tramo no cumplido del contrato se le aplica la ley nueva. Eso no es retroactividad, eso se llama efecto inmediato de la ley imperativa. Hay contratos que son de cumplimiento instantáneo, por ejemplo la compraventa. Yo pago el precio y me entregan la cosa, pero hay otros contratos que duran a través del tiempo, son de ejecución diferida. Por ejemplo, un contrato de locación, cuyo plazo mínimo es de 2 años, un préstamo mutuo, por ejemplo, el deudor tiene 12 meses para pagar las cuotas. Entonces, si el contrato se celebró antes de la entrada en vigencia, por ejemplo un mutuo, un señor le presta dinero a otro, le dice pagámelo en 12 cuotas al 10% de interés, entra en vigencia después de que se celebra el contrato, por ejemplo ya pagaron la mitad de las cuotas, 6 cuotas, entra en vigencia una ley nueva imperativa que dice que no se puede cobrar más del 5%. A esas 6 cuotas que faltan pagar se le va a aplicar el 5%, no a las 6 cuotas que ya pagaron. Si quisiéramos decirle al acreedor, señor, venga y devuelva el 5% de lo que cobró, devuelva la mitad de los intereses, eso sería retroactividad, porque ya está incorporado a su patrimonio ese interés del 10%, pero no es retroactividad aplicarle el 5% a las 6 cuotas que faltan pagar. Eso se llama efecto inmediato de la ley imperativa, pero vuelvo a insistir, esto cuando se trata de una ley imperativa. Por eso dice, a partir de su entrada en vigencia, se aplicará la ley a las consecuencias de relaciones y situaciones jurídicas existentes. En cambio, ¿qué pasa cuando la ley es supletoria? Cuando la ley es supletoria, las partes quisieron regularse de una determinada manera, o bien cambiaron la manera y lo dijeron en el contrato, o bien aceptaron lo que decía el código. Si viniera una ley nueva a cambiarle lo que las partes que hicieron para su contrato, sería como conmoverle las bases del contrato. Si hubieran sabido que iba a venir una ley nueva que cambiaba, a lo mejor se habrían regulado de otra manera. Entonces, ¿qué pasa cuando entra en vigencia una ley nueva supletoria, no imperativa, y hay un contrato que está en curso de ejecución? En ese caso, no se aplica la ley nueva, se aplica la ley vieja. O sea, una ley está derogada, porque entró en vigencia la nueva, una ley que está derogada sigue aplicándose a un contrato vigente. ¿Ustedes conocen algún muerto que trabaje? No, bueno, evidentemente que no. Pero este sería el caso, una ley muerta, derogada, trabaja para ese contrato en particular. ¿Cómo se llama este efecto? Ultraactivo. Miren qué activa que es la ley, que muerta sigue trabajando. Más que activa, es ultraactiva. Efecto ultraactivo
prolongado o diferido de la ley cuando la ley es imperativa, cuando la ley es supletoria. Si en cambio se tratara de una ley imperativa, se da lo que se llama el efecto inmediato de la ley. Esta regulación, que surgió de la ley 17711 y que modificó el artículo 3 originario de Vélez-Sarsfield, ese artículo 3 se convirtió en el hoy artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, con algunas modificaciones cosméticas. Lo que estaba en futuro se puso en presente, bueno, algunas modificaciones verbales. Pero sí hay una modificación. En el último párrafo, cuando se refiere a la ley supletoria, cuando sigue diciendo, obviamente, que la ley nueva supletoria que entra en vigencia no se aplica a un contrato que está en curso de ejecución, porque se sigue aplicando la ley vieja, pero le pone una excepción, salvo que la ley supletoria nueva que entra en vigencia sea más favorable al consumidor. Sabemos que el derecho del consumidor ha tenido mucho auge en el último tiempo, que ha avanzado mucho, que el consumidor se considera la parte débil de la relación jurídica. Entonces, si hay una ley supletoria nueva que se refiere al derecho del consumidor y que es más favorable al consumidor, en lugar de aplicarse el principio general, el principio, digamos que dijimos, del efecto ultraactivo, se aplica la ley nueva más favorable al consumidor. Bueno, espero que este pequeño resumen sirva para que los guíe a ustedes en el estudio del tema. Buenas tardes.